Empezamos esta tercera y última charla sobre la Evangelii Gaudium. Vamos a ocuparnos de los dos últimos capítulos, el capítulo cuarto y el capítulo quinto, y vamos a ver en esta ocasión unos temas que son muy originales y nuevos también dentro de la reflexión y dentro del pensamiento del Papa Francisco. El primer capítulo es el capítulo cuarto, la dimensión social de la evangelización. Yo os voy a leer algunos fragmentos de la exhortación del Papa y os los voy a ir comentando, sobre todo para que vayamos captando los elementos nuevos interesantes que él nos va presentando y algunas reflexiones muy interesantes que quizás sea la primera vez que un Papa los dice en documentos de esta categoría. Cogiendo el número 176 de este capítulo cuarto, dice el Papa: evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Y continúa: quisiera compartir mis inquietudes acerca de la dimensión social de la evangelización, precisamente porque si esta dimensión no está debidamente explicitada, siempre se corre el peligro de desfigurar el sentido auténtico e integral que tiene la misión evangelizadora. A continuación pasa a un apartado, los podéis ir siguiendo los apartados en el esquema: las repercusiones comunitarias y sociales del querigma. Continúa en el número 177. El querigma tiene un contenido ineludiblemente social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad. O sea, en el centro mismo del mensaje cristiano está el amor, la caridad, que tiene una influencia y una repercusión social muy importante. Continúa en el número 178. Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana significa que cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios. Y continúa: la redención tiene un sentido social, porque Dios en Cristo no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Confesar que el Espíritu Santo actúa en todos implica reconocer que Él procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales. Por tanto, en la evangelización hay una cooperación con el Espíritu, hay una misteriosa participación en la vida misma de la Trinidad, que se traduce, que conduce a las relaciones humanas. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, no solamente como individuo, sino también como relación. No podemos realizarnos ni salvarnos solos. Hay una íntima conexión entre la evangelización y la promoción humana. Cuando una persona, va explicando el Papa, cuando una persona recibe el anuncio cristiano, el querigma significa eso, el anuncio del mensaje cristiano, lo primero que se suscita en él es el deseo, la búsqueda del bien de los demás. Hay una conexión entre el anuncio de salvación que Jesús nos trae y el amor fraterno. El gran problema que tenemos es que a veces nos acostumbramos mucho a los mensajes que recibimos y dejan de influir en nuestra vida personal y en nuestra vida de comunidad. Y perdemos el entusiasmo por vivir el Evangelio. En el hermano está la prolongación de la encarnación. Cita Mateo 25:40. Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a mí. Es una absoluta prioridad esta experiencia, la salida de uno mismo para ir hacia el hermano. Es uno de los mandamientos principales y es un signo claro de discernimiento. La Iglesia es misionera por naturaleza y es
propio de ella esta caridad efectiva hacia el prójimo, la compasión. El reino de Dios nos reclama, como veréis, vamos tocando algunos puntos que aparecen en el esquema: confesión de la fe, compromiso social, el reino que nos reclama, el reino nos impulsa hacia los demás, hacia estas relaciones transformadas. Dice el número 180, leyendo las Escrituras queda por demás claro que la propuesta del Evangelio no es solo una relación personal con Dios. Y continúa más adelante, la propuesta es el reino de Dios. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo, en la medida que Él logre reinar entre nosotros. La vida social será el ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. En el número 181, el Papa evoca un principio que ya había enunciado Pablo VI, un principio de discernimiento, que decía que hay que proponer un verdadero desarrollo para la humanidad, que llegue a todos los hombres y a todo el hombre. Tiene que haber una evangelización continua, una interpelación continua entre el Evangelio y la vida concreta, personal y comunitaria de las personas. Siempre tiene que haber esa relación. Ya en la evangelización hay un criterio de universalidad. Ir por todo el mundo, dice Marcos 16:1. Y hay que ir a toda la creación está esperando, dice la carta a los romanos. Toda la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Por tanto, es un elemento fundamental. Son las enseñanzas de la Iglesia que han venido desde siempre. Dice el número 182, ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está solo para preparar las almas para el cielo. Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra, aunque están llamados a la plenitud eterna, porque Él creó todas las cosas para que las disfrutemos. La salvación eterna y la vida humana aquí, social y comunitaria, están íntimamente relacionadas, no se pueden desligar. Dice el número 183, una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. La Iglesia, por tanto, debe luchar también por la justicia. Todos los cristianos están llamados a construir un mundo mejor. Tiene que haber una acción transformadora de la sociedad. En este contexto, en el número 185, dice el Papa, a continuación procuraré concentrarme en dos grandes cuestiones que me parecen fundamentales en este momento de la historia. Las desarrollaré con bastante amplitud porque considero que determinan el futuro de la humanidad. Se trata, en primer lugar, de la inclusión social de los pobres y luego de la paz y el diálogo social. Estos temas para el Papa está en juego el futuro de la humanidad, la inclusión social de los pobres y el diálogo y la paz social. La inclusión social de los pobres es otro tema que tenemos también que avanzar y que tenemos que profundizar. Este tema viene propiamente de Jesús mismo. De nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Cada cristiano y cada comunidad debe escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre. La falta de solidaridad ahoga nuestra relación con Dios. Escuchar este clamor brota de la obra de la gracia. Todos estamos implicados. Es necesario cooperar para resolver causas estructurales de la pobreza, promover un desarrollo integral. Y no se trata de unos gestos simples de solidaridad que puedan ser esporádicos, sino que tienen que llevar a un cambio de mentalidad, a una mentalidad nueva. Hay que redescubrir la función social de la propiedad. Dice en el número 189 el Papa Francisco, la posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan mejor al bien común, por lo cual la solidaridad debe vivirse con la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde. Esto tiene que crear en nosotros unas nuevas convicciones.
un nuevo espíritu. Hay un clamor de los pueblos enteros al cual hay que atender. Hay que respetar todas las culturas y todos los pueblos. Hay que defender la dignidad de todos. Los ricos deben renunciar a algunos derechos por la dignidad de los pobres. Hay una mala distribución de la riqueza. En el mundo hay hambre y en las sociedades desarrolladas hay desperdicio. No se trata solamente de dar comida. Hay que dar prosperidad a todos, todo lo que se necesita: educación, salud, trabajo, un salario justo, etc. Y todo eso por fidelidad al Evangelio. En el fondo del Evangelio está la experiencia del amor y la misericordia que llega a todos los detalles humanos y más concretos de cada persona. Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia, dice el Evangelio de Mateo. Y el apóstol Santiago dice que tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia, pero la misericordia triunfa en el juicio. Podemos decir que estamos en el tema central, en la síntesis del Nuevo Testamento. Las obras de misericordia son un elemento central, fundamental. Es un mensaje claro y no podemos relativizarlo. A veces nos confundimos con especulaciones y perdemos elementos que son fundamentales, y este es un elemento fundamental. Hay que edificar la comunidad en el amor fraterno, en el servicio humilde y generoso, en la justicia y en la misericordia hacia los pobres. No nos preocupemos, dice en el número 194, no nos preocupemos solo por no caer en errores doctrinales, sino también por ser fieles en este camino luminoso de vida y sabiduría. Más adelante pone el ejemplo de San Pablo. Cuando San Pablo, después de su conversión y después de estar un tiempo en silencio y de desierto, va a visitar a los apóstoles, los apóstoles en Jerusalén le dan el criterio clave: que no se olvidara de los pobres. Ese es un criterio también importante. Dice el número 196, a veces somos duros de corazón y de mente, nos olvidamos, nos entretenemos, nos extasiamos con las inmensas posibilidades de consumo y de distracción que ofrece esta sociedad, y así se produce una especie de alienación que nos afecta a todos. El lugar privilegiado de los pobres es el pueblo de Dios. Dios mismo se hizo pobre. Nació en un pueblecito, en una realidad pobre. María era pobre. Vivió en un hogar de pobreza Jesús. Y el primer anuncio del Evangelio es a los pobres. Y también una de las bienaventuranzas está en relación con los pobres. La opción por los pobres es una categoría teológica, no solamente puramente cultural o sociológica. No se trata solamente de la pobreza económica, es algo mucho más profundo. En cierto sentido nos está diciendo que esta preferencia que Dios tiene por aquellos que son pobres, o los que no siéndolo se hacen pobres, porque para seguir a Jesús, en el fondo, hay que vivir una pobreza radical de uno mismo, del propio futuro, de la propia realidad. Todo eso está incluido en la categoría teológica de la pobreza y también, ciertamente, la pobreza material. Dice en el 198, por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. Aquí damos un paso más. El Papa quiere explicar qué experiencia de cercanía con los pobres quiere transmitir. La nueva evangelización no es que se trate de una ayuda asistencial de dar a los pobres lo que nos sobra, es una cosa distinta. Es poner a los pobres en el centro de la vida de la Iglesia. Es descubrir sus experiencias, es compartir con ellos sus sufrimientos, sus penas, sus alegrías. Es ser amigos, escucharlos, entenderlos, comprenderlos, aprender de ellos. No solo promoción y asistencia, sino una atención amorosa que nos hace descubrir esa realidad de la cual Dios se enamora. El verdadero amor tiene un elemento contemplativo, sabe descubrir la belleza del otro. No se trata de
ayudar a los pobres porque lo necesitan, sino de descubrir la belleza del pobre, del cual Dios se ha enamorado, el tesoro que hay en su interior. Porque si no, también podríamos caer en una ideología. A veces se quiere ayudar a los pobres por política, por intereses personales, por intereses políticos. Y no es eso, se trata de una cercanía, de una relación personal, cordial. Y eso nos lleva a la liberación. A ellos y a nosotros, a todos juntos nos libera esa experiencia. La peor discriminación de los pobres es desatenderlos espiritualmente, es dejarlos arrinconados. Esta experiencia tiene que ser una experiencia para todos, dice el Papa en el número 201. La conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos. Hay que también, economía y distribución, hay que también saber que hay realidades en nuestra sociedad que son causa de sufrimiento, de injusticia y de pecado. Y hay que resolver las causas estructurales de la pobreza. Dice en el número 202, mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la mezquindad, no se resolverán los problemas del mundo. A veces nos parece que buscar la paz es hacer callar a los que gritan. Y no se trata de eso, porque a veces puede ser que griten justamente porque hay motivos de injusticia. Entonces hay que atacar las causas de la inequidad, de la injusticia. La política económica debe basarse en dos elementos, la dignidad de la persona humana y el bien común. No puede basarse en el máximo beneficio. A veces en nuestra sociedad molesta hablar de la ética, de la solidaridad, del compromiso, de la justicia. Nos hemos acostumbrado a una cierta indiferencia. No podemos confiar ciegamente en el mercado. No podemos esperar que la economía por sí misma, cuando vaya creciendo, vaya solucionando los problemas. No, es necesario decisiones, propuestas, programas, mecanismos, superar el mero asistencialismo de ayudar a los que lo necesitan dándoles alimento. Eso a veces hay que hacerlo y es indispensable, pero eso es lo mínimo. Hay que solucionar las causas de estas realidades. El Papa pide entonces que crezcan los políticos que busquen las soluciones a estos problemas, que crezcan también los gobernantes que tengan conciencia, que tengan deseo de enfrentarse a esas realidades complicadas, pero también de este modo sabiendo que están solucionando las raíces de los problemas. Tenemos que convencernos, dice en el número 205, de que la caridad no es solo el principio de las microrrelaciones, como las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macrorrelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Y en el 208 hace una reflexión. Solo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y egoísta puedan liberarse de esas cadenas indignas y alcancen un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo, que dignifique su paso por esta tierra. Si no tenemos conciencia de estos elementos, de esta necesaria también experiencia de estar cerca, de compartir, de convivir con el pobre, somos nosotros que estamos esclavizados, las personas que también pues viven en una sociedad que les va alienando sin que se dé cuenta. Todos podemos caer en esta tentación. Cuidar la fragilidad. Todo esto nos viene de Jesús, nos viene del Evangelio. Jesús se identifica con los pequeños. Nosotros también tenemos que prestar atención a aquellas nuevas formas de pobreza y fragilidad que encontramos a nuestro alrededor. Las personas mayores, las personas solitarias, los refugiados, los emigrantes. Las ciudades tienen que integrar a todas estas nuevas realidades y nuevas realidades de fragilidad. Porque a nuestro alrededor, y no nos damos cuenta, y quizá con nuestra complicidad cómoda y silenciosa, pues hay muchas personas que están viviendo situaciones muy cerca de nosotros, terribles, de prostitución, de trabajo clandestino, mujeres maltratadas. En este contexto también hay que ver también el tema de los niños sin nacer,
que es una dignidad humana inviolable. No se puede decir que sea progresista eliminar la vida humana. Ciertamente que las personas embarazadas muchas veces no reciben de nosotros toda la ayuda que necesitarían y eso puede provocar situaciones muy complicadas. Pero eso no es motivo suficiente para eliminar una vida humana. Y no solamente las personas, hay que defender también toda la creación y todos los seres vivos. Dice en el 216 el Papa Francisco: todos los cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en el que vivimos. No solamente las personas, sino toda la creación. Es un gran legado que hemos recibido que hay que cuidar en la fragilidad, en la armonía. Ahí estaría también todo el tema de la ecología. Y aquí pasa otro apartado, el bien común y la paz social. El Papa ha dicho que hay dos grandes temas muy importantes para el futuro de la humanidad. La inclusión social de los pobres, hemos hablado de ello hasta ahora, y ahora pasamos al otro elemento, el bien común y la paz social, y después vendrá el diálogo. Cuando el Papa habla de esto, no se refiere a una paz como un pacifismo, como un irenismo, de que no haya problemas. No se trata de eso. La paz tampoco puede ser una imposición de los más poderosos hacia los más débiles, que les someten y les obligan. Esa paz tampoco es válida. No se puede basarse la paz en la injusticia ni en el bienestar de unos pocos que oprimen a otros. Aquí la Iglesia tiene que tener una voz profética. La paz auténtica es el orden querido por Dios en la justicia de todos los hombres. Tiene que llevar a un desarrollo integral de todos. Por eso todos nos tenemos que configurar como ciudadanos responsables y tenemos que construir con el resto de la sociedad una armonía, una paz, una justicia, una fraternidad. En este apartado, el Papa habla de 4 grandes principios que brotan de la doctrina social de la Iglesia, que están relacionados con tensiones bipolares de toda realidad social. Este es un apartado que es bastante original del Papa Francisco y que lo voy a pasar un poquito rápido, pero también procurando transmitir lo fundamental. O sea, dice, para conseguir el bien común y la paz social hay tensiones. Y esas tensiones hay que saber dar una respuesta cristiana por nuestra parte para iluminar esas tensiones y para saber afrontarlas. Y da como 4 principios que son como un poco filosóficos, diría yo, pero que son muy interesantes para poder conseguir la paz. Y estos 4 principios os los voy a enunciar y os los comento. Son los que aparecen ahí. El primero, el tiempo es superior al espacio. Bueno, para entender bien este principio, dice, este principio, dice el número 223, ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles y adversas o los cambios de planes que impone el dinamismo de la realidad. Es una invitación a asumir la tensión entre plenitud y límite, otorgando prioridad al tiempo. Os lo voy a explicar. A veces, cuando queremos conseguir la paz social, cuando queremos dialogar con otras personas, nos encontramos en una situación con muchos problemas, en una realidad concreta y que es difícil solucionarlo todo en ese momento. Entonces, en esa circunstancia, el Papa dice que hay que saber dar paso al tiempo. A veces no hay que querer solucionarlo todo aquí y ahora, hay que saber esperar. Santa Teresa diría, la paciencia todo lo alcanza, pero claro, trabajando. Y así volvemos al principio, que dice, el tiempo es superior al espacio. A veces en el espacio estamos todos juntos y tenemos muchas dificultades y no podemos solucionar todo. Hay que dar tiempo al tiempo. El tiempo, con nuestro trabajo, es el que consigue la solución de los problemas. El tiempo es fundamental, hay que tener paciencia. Yo, con una versión personal de esta interpretación de lo que dice el Papa, lo relaciono con la frase de Santa Teresa, la paciencia todo lo alcanza. El Papa dice, hay que ocuparse en iniciar procesos más que poseer espacios. No se trata de tenerlo todo ahora, de solucionarlo. No, crear dinamismos nuevos en las personas, en los grupos, ya fructificarán. Hay que dar a las personas ideas claras y firmeza para trabajar por ellas. En el fondo, al final de todo, está la plenitud de las personas y ese es el horizonte al cual todos tendemos.
pero hay que saber ir paso a paso. Y ese también es un criterio para la evangelización. Ahora en el espacio igual no nos entendemos, no nos aclaramos, pero vamos a crear los dinamismos, vamos a formar a las personas, vamos a saber tener la confianza en el futuro que se necesita. Primero, el tiempo superior al espacio. Segundo, la unidad prevalece sobre el conflicto. Yo para resumirlo con mis palabras, yo diría, no tengamos miedo a los conflictos. A veces se dice el refrán antiguo, por la paz en Ave María. No, el Papa quiere aportar un matiz diferente. A veces hay que aceptar y hay que acoger los conflictos. Y en los conflictos, y aceptando los conflictos y las diferencias y las realidades y las visiones distintas, es como podemos progresar. No hay que ignorar los conflictos, ni tampoco hay que quedar obsesionados ni prisioneros por ellos. Tenemos que aceptar sufrir los conflictos y hay que resolverlos en el camino. Hay que saber que caminando juntos, dialogando, mostrando la diversidad, se puede ir desarrollando la unidad y la comunión. Y se puede conseguir, como dice en el número 220, la resolución en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. A veces yo veo una cosa y tengo mis razones, y tú ves otra y tienes tus razones. Aceptemos el diálogo y la diferencia. Caminemos juntos para que consigamos llegar a un espacio, un lugar de unidad en el cual podamos superar el conflicto. La unidad prevalece al conflicto. No tengamos miedo a las discusiones, a los problemas. Los problemas son muchas veces el único camino para poder llegar a acuerdos, para poder construir la sociedad, para poder solucionar los problemas. A veces, tapando los problemas aumentan. Parece que si los problemas no los reconocemos, van a desaparecer, pero muchas veces ocurre lo contrario, que van aumentando. Por tanto, la unidad prevalece en el conflicto. Hay que tener esa confianza en la unidad. Eso también es un criterio que se aplica al Evangelio. Jesucristo ha unificado todo en sí, dice el número 229, cielo y tierra, Dios y hombre, tiempo y eternidad, carne y espíritu, persona y sociedad. Él asume en sí mismo el conflicto de la humanidad, el pecado de la humanidad. Él acoge el pecado de la humanidad y precisamente en él se llega a una novedad que hace progresar a la humanidad. Cristo ha vencido al mundo, Él es la paz. Entonces, no podemos conseguir una paz falsa sobre los corazones divididos. No podemos conseguir una unidad falsa sobre la opresión o sobre el silenciamiento de los demás. Hay que conseguir una síntesis que sea la diversidad acogida mutuamente y reconciliada. Tercer punto, la realidad es más importante que la idea. Es otra tensión que a veces para poder conseguir la lucha, el bien social y la paz social, a veces las ideas son muy bonitas. En el diálogo, las ideas son como las maneras que tenemos de interpretar la realidad. Pero tendríamos que evitar, dice el Papa, hay que evitar diversas formas de ocultar la realidad, los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los nominalismos declaracionalistas, etc. Hay muchas veces que con muchas ideas muy brillantes, especulativas y teóricas nos olvidamos de la realidad. A veces hacemos muchos planes para solucionar, incluso en la Iglesia, la pastoral, y en cambio nos olvidamos de la realidad. Y eso nos puede pasar en la sociedad también. Grandes planes ideales, imaginarios, que no tocan con los pies en el suelo y que por eso no sirven de nada. Sirven para lucir mucho a sus autores, pero después en la práctica se concretan en poca cosa. Bueno, pues a esto se refiere el Papa. Se trata de que se base el avance social en el criterio de la realidad, que es superior a la idea. Nosotros también en el Evangelio, el criterio de la realidad es una palabra encarnada, y que siempre está buscando encarnarse. La evangelización es que la palabra se vuelve a encarnar, se vuelve a hacer carne. No son ideas muy bonitas, ni progresistas ni conservadoras,
sino son ideas que se realizan, que se concretan, que se viven y que viviendo se iluminan y nos hacen avanzar. Hay que tener eso claro. No nos dejemos confundir por los grandes discursos de ideas teóricas y vayamos a la realidad vivida. Este criterio nos hace ver también la Iglesia de una manera distinta, valorar la historia concreta de las personas, los santos que han sabido vivir y encarnar el Evangelio en épocas distintas, en épocas muy diversas, la rica tradición de nuestra Iglesia, donde ha habido muchas personas que han vivido y que con su práctica han iluminado a la sociedad. Si no partimos de esa realidad que se vive, estamos edificando el edificio sobre la arena. Estamos edificando falsamente un gran edificio muy hermoso en la pintura, pero después que no se sostiene en la realidad. Y el último apartado, el todo es superior a la parte. Hoy estamos en la época de la globalización y a veces parece que la globalización nos homogeneiza a todos, nos hace perder las cualidades, las características culturales, locales, peculiares. Parece que la universalidad ahoga a los individuos. Y esto es una tentación, pero es una tentación por los dos bandos. Hay una tentación por un lado que sería como un universalismo abstracto que nos hace perder nuestra propia individualidad, pero también otra tentación sería defender lo nuestro de tal manera que no aceptamos a lo que viene de los demás. Y no es ni una cosa ni la otra. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, todo esto aparece en el número 234, no conviene perder de vista lo local que nos hace caminar con los pies en la tierra. Por tanto, el todo es más que la parte. Nosotros necesitamos nuestra propia identidad que está basada en nuestra realidad local, circunstancial, concreta. No la podemos perder. Pero eso tampoco nos tiene que alejar de ver el conjunto, el todo, a los demás, las otras realidades, las otras culturas, las otras personas, las otras circunstancias. El todo es más que la parte y más que la suma de las partes. No nos tenemos que obsesionar de nuestras cosas particulares. Tenemos que ampliar la mirada sin evadirnos tampoco de lo concreto y de lo real, donde tenemos que trabajar y donde tenemos que esforzarnos. Con todos estos principios, bueno, este principio también habría que aplicarlo al Evangelio. El Evangelio es una totalidad. No podemos coger un elemento, que es el que a mí me gusta más, y solamente quedarme con eso. Sino hay que coger todo el Evangelio, en toda su riqueza, en todas sus realidades, en todos sus aspectos, de interioridad y de exterioridad, de trabajo social y de compromiso individual, de oración y de mística, de relaciones humanas. En todas sus dimensiones y sus facetas hay que contemplar el Evangelio. Y el Evangelio es para todos. Es para académicos y para obreros. Es para empresarios y para artistas. Es para la gente popular, para la gente sencilla y para los complicados. Es para todos. Tiene luz para todos. Es una buena noticia anunciada a todos, que tiene que fecundar además todas las dimensiones de la persona, no solamente la parte espiritual, sino también la parte corporal, como hemos dicho. La parte individual y la parte social. Tiene que iluminar todos los aspectos de la vida humana. Pasamos al siguiente apartado, que es el diálogo social como contribución a la paz. El otro elemento, la gran necesidad de diálogo social que tenemos hoy en nuestro mundo. La evangelización, dice el número 238, la evangelización también implica un camino de diálogo. Para la Iglesia en este tiempo hay particularmente 3 campos de diálogo en los cuales debe estar presente para cumplir un servicio a favor del pleno desarrollo del ser humano y procurar el bien común. El diálogo con los estados, con la sociedad, que incluye el diálogo con las culturas y con las ciencias, y con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia católica. Ahí vemos desglosado los diferentes elementos del diálogo. La Iglesia tiene que colaborar en la sociedad, primero en el diálogo con el Estado. El Estado tiene de parte de la sociedad el encargo de organizar, establecer las leyes, las normas, diseñar también una forma de vida válida para todos. Bueno, pues la Iglesia, los cristianos, cada uno de nosotros también tenemos una misión para colaborar. Tenemos que diseñar una cultura como una forma de encuentro,
favoreciendo los consensos y los acuerdos para una sociedad más justa. Tenemos que colaborar en un pacto social y cultural. No se trata de que los cristianos consigamos que todos hagan lo que nosotros pensamos, sino de saber dialogar, saber buscar el bien común. La Iglesia siempre no tiene la solución a todas las cosas, no tiene las soluciones particulares a todos los temas, pero siempre la Iglesia tiene unos valores que le van a ayudar a fomentar la dignidad fundamental de las personas y el bien común como valores humanos. En un segundo aspecto está el diálogo entre la fe, la razón y las ciencias. El diálogo de la fe con la ciencia es una cosa que la Iglesia siempre ha promovido, y la Iglesia propone una síntesis entre las metodologías empíricas de las ciencias y otros tipos de saberes humanos, como la filosofía o como la teología. No todo el saber humano se agota en el científico, en el discurso científico. La fe busca la razón y se apoya en ella, pero en cierto sentido va más allá. La razón y fe no se contradicen. La evangelización tiene que estar atenta a los descubrimientos científicos. Los cristianos tenemos que estar atentos a escuchar los descubrimientos científicos y saber iluminarlos y dialogar desde la fe, y no ponernos en contra de un descubrimiento científico simplemente porque nos parezca que contradice elementos que son de la fe, sino pensar qué nos quiere transmitir la fe para descubrir también esos descubrimientos que se están haciendo hoy, qué significan, salvando siempre la dignidad humana fundamental del hombre como imagen de Dios, pero que quizá nos lleva a cambiar ideas del pasado. Hubo épocas en las que la Iglesia sostenía que la Tierra, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. La Iglesia sostenía eso, y ese era un discurso científico que la ciencia de su época pues lo contradijo. Bueno, pues igualmente hoy puede haber elementos de la ciencia que pueden contradecir algunas ideas que tenemos que presuponemos, que no contradicen el centro de nuestra fe, pero que los tenemos que acoger, los tenemos que escuchar y tenemos que aportar el elemento puramente religioso que dialoga con la ciencia y con el conocimiento actual. La Iglesia no se opone a las ciencias, tiene que haber un respeto mutuo, aunque a veces puede haber ideologías dentro de la Iglesia o fuera de ella, en el mundo científico, que ahogan este diálogo, que impiden un diálogo auténtico, fructífero. Otro tema es el diálogo ecuménico. Estamos ante una gran necesidad del mundo de hoy. Los cristianos, por nuestra división, es un gran antitestimonio ante el mundo y no podemos cumplir bien nuestra misión porque estamos divididos, porque unos defienden unas ciertas ideas, otros otras, y no expresan algo que está contenido en el Evangelio mismo, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que todos sean uno para que el mundo crea. La misma palabra de Dios reclama a los seguidores de Jesús la unidad. Bueno, pues este es un testimonio que hay que darlo todos juntos. Y que hoy en nuestro mundo es un peligro muy grande para el diálogo con la sociedad. Necesitamos la unidad. Y para eso tenemos que tener fe en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está dentro de la Iglesia Católica, pero que también puede estar en otras personas que estén fuera de la Iglesia Católica. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para aprender todo aquello que otros nos pueden enseñar, evidentemente que no contradiga los núcleos centrales de nuestra fe. Pero es que hay muchas cosas que a veces defendemos con mucha energía y que no corresponden a los núcleos centrales de nuestra fe. Tenemos que saber aprender de otros. Por ejemplo, de los ortodoxos, la colegialidad episcopal, dice el Papa. Y hay que también favorecer el intercambio de dones del Espíritu para que nos puedan llevar a la verdad y al bien, a ellos y a nosotros. Con el judaísmo compartimos una historia extraordinaria, compartimos una gran parte de la Biblia, creemos en un solo Dios, aunque ellos no aceptan pues, otros elementos que para nosotros son fundamentales, sobre todo sobre la persona de Jesús. Pero Dios quiere seguir obrando también en el pueblo judío. Entonces la Iglesia se enriquece con los valores del judaísmo y tenemos que complementar y saber también acoger y rechazar cualquier persecución judía como ha habido a lo largo del mundo.
A otro nivel tenemos que favorecer el diálogo interreligioso con todas las religiones. Hay en la Iglesia, ya desde el Concilio Vaticano II, una actitud nueva de apertura, reconociendo la verdad y el amor en el diálogo con todos los creyentes, no solamente cristianos, sino también de otras religiones, rechazando todo fundamentalismo, pero también valorando que dentro de la fidelidad a su propia tradición puede haber elementos muy positivos en otras religiones. Tiene que haber un diálogo cordial. Primero tenemos que aprender a acogernos y a querernos en nuestras realidades humanas. Después, si es posible, podremos dialogar ya de temas más religiosos. Y eso no significa en ningún modo que nosotros renunciemos a nuestra pretensión cristiana y a nuestra fe cristiana, ni que vayamos a hacer un sincretismo de que todo es lo mismo y que cada uno que haga lo que quiera. No, no se trata de nada de eso. Acoger y amar a las personas valorando su propia tradición. Es también particularmente importante la relación con los creyentes del Islam. Estamos hablando del diálogo y de la paz social. En nuestra época es un tema candente. Bueno, pues los cristianos tenemos que valorar todo aquello que compartimos con el Islam. Tenemos una fe en un mismo patriarca, Abraham. Tenemos una gran valoración que ellos tienen también a Jesucristo y a María. Tenemos elementos de oración y de ritos religiosos que son semejantes. Hay también un valor de un compromiso ético y de misericordia hacia los pobres que ellos tienen y que nosotros tenemos y compartimos. Tenemos también ciertamente que reclamar, primero, tenemos que acoger con afecto a los emigrantes musulmanes. Porque el Islam, en el fondo, el Islam verdadero se opone a la violencia, aunque luego haya muchas deformaciones. Y eso también no quita que nosotros reclamemos también en los países musulmanes la libertad religiosa que los musulmanes tienen cuando vienen aquí. Eso también hay que reclamarlo por justicia. Incluso tenemos que tener una apertura amorosa hacia los no cristianos, porque si son fieles y a los no creyentes y a los ateos y agnósticos, porque si son fieles a su propia conciencia, pueden encontrar un camino que ciertamente no tiene los sacramentos, no tiene la Iglesia, no tiene la profundidad que para nosotros tiene la vida cristiana, pero si ellos son en conciencia fieles a su propia conciencia, pueden alcanzar también de algún modo una participación en el amor de Dios y una salvación, que no es la cristiana, pero que está en el Espíritu de Dios. Por eso es muy importante promover, primero, acoger a todas las personas de todas las religiones, incluso no religiosos, y después promover atrios de los gentiles, caminos de paz, este ambiente de diálogo, de comunión entre los que participamos de una misma vocación cristiana, de diálogo con otras religiones en todos los elementos que encontremos comunes con ellos, y de acogida y de aceptación de los valores humanos que tienen todas las personas no religiosas. Ese camino es un camino fundamental en el mundo de hoy, en el mundo de la globalización y del terrorismo y de todo lo que queráis. Es un camino fundamental para la paz social y para el bien común de la humanidad. Capítulo quinto. En el capítulo quinto, este capítulo es una síntesis de todo lo que hemos dicho hasta este momento. El capítulo quinto es evangelizadores con espíritu. Dice en el número 259. Tenemos que ser evangelizadores con espíritu. Quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Continúa más adelante. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. Hoy es necesario esta experiencia
profunda del Espíritu. Si no, no se puede evangelizar en el mundo de hoy, porque nos comen los lobos o nos ahogamos en nuestras problemáticas. Dice el 267. Una evangelización con espíritu es muy diferente de un conjunto de tareas vividas como una obligación pesada que simplemente se tolera o se sobrelleva como algo que contradice las propias inclinaciones y deseos. Una evangelización con espíritu es una evangelización con Espíritu Santo, ya que es el alma de la Iglesia evangelizadora. A veces hemos recibido toda una tradición cristiana y nos resulta un conjunto de normas que tenemos que cumplir, a veces de una manera un poco pesada, porque nos cuesta. Ahí el Papa nos dice, hay que conectar con el Espíritu Santo, porque si no de ahí no se sale. Porque si no, se cae en la tristeza, se cae en el cansancio, se cae en todas esas realidades. Motivaciones para un renovado impulso misionero. Los evangelizadores, si no tienen espíritu, entonces van perdiendo la fuerza. Entonces el número 262 dice: evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización no sirve ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Tiene que haber una mística interior, una espiritualidad profunda, una vida de oración, y tiene que haber una acción social, un movimiento, una actividad en medio del mundo. Todo eso, si nos falta, caemos en la acedia, nos falta fuerza, nos falta ánimo. No estamos en una época más difícil que en otras épocas, siempre ha habido dificultades. Pero para eso tenemos que ir a encontrar esas motivaciones que nos muevan a conectar con el Espíritu. Y por eso el Papa comenta 4. El encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Esta experiencia ya la comentaba al principio de la exhortación. Dice el número 264. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él, que nos mueve a amarlo siempre más. Y sigue más adelante. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. Tenemos que experimentar, tenemos que tener esa experiencia de Jesús cercano en nuestra vida. Si no, nos ahogamos. Lo que hemos visto y oído es lo que tenemos que anunciar. Hay que contemplar con amor y dejar que nos cautive esa presencia de Dios en nuestra vida. Para eso es necesario tener un cierto espíritu contemplativo que nos hace descubrir el don. En el número 265 dice: a veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone, la amistad con Jesús y el amor fraterno. Si supiésemos expresar con belleza el contenido esencial del Evangelio, esto llegaría al corazón de las personas, hablaría al centro de las personas, respondería a las inquietudes y a los deseos y a las necesidades que tienen. Dentro de nosotros todos tenemos ese anhelo, ese deseo de Dios. Continúa el 265. Tenemos un tesoro de vida y de amor, que es lo que no puede engañar, el mensaje que no puede manipular ni desilusionar. Es una respuesta que cae en lo más hondo del ser humano y que puede sostenerlo y elevarlo. Es la verdad que no pasa de moda, porque es capaz de penetrar allí donde nada más puede llegar. Nuestra tristeza infinita solo se cura con un infinito amor. Pero esa convicción se sostiene con la propia experiencia constantemente renovada de gustar su amistad y su mensaje, la amistad de Jesús y el mensaje de Jesús. Es necesario conectar con esa presencia de Jesús vivo en nuestra vida, esa experiencia real de Jesús. Si no, perdemos el entusiasmo y ya no se transmite el mensaje. Unidos a Jesús, expresamos y vivimos lo que Él ve, lo que Él contempla, la gloria del Padre. Junto a esa primera gran motivación de ese encuentro personal,
con el resucitado. Tenemos la segunda, el gusto espiritual de ser pueblo. Este es un tema también interesante del Papa Francisco y que él va insistiendo. Somos pueblo de Dios, dice la primera carta de Pedro. Hay que estar cerca de la vida de la gente y eso es fuente de gozo. Tenemos que saber que nuestra misión es una pasión por Dios, pero también es una pasión por el pueblo, es una pasión por la gente real. Jesús nos toma del medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esa pertenencia. Jesús miraba con cariño a los pecadores, se acercaba a todos ellos, dejaba que le acariciase una prostituta, recibe de noche a Nicodemo, estaba muy cercano a la gente real, concreta, con los pescadores, con los fariseos. Unidos a Jesús tenemos que compartir esa misma experiencia, acogiendo, escuchando, celebrando, compartiendo alegrías y penas, trabajando juntos. Dice el número 270. A veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos la verdad, entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos así la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo. Dice después, un poco más adelante, Jesucristo no nos quiere príncipes que miran despectivamente, sino hombres y mujeres de pueblo. Esta no es la opinión de un papa, ni una opinión pastoral entre otras posibles. Son indicaciones de la palabra de Dios, claras y contundentes, que no necesitan interpretaciones. Vivámosla sin neglosa, sin comentarios. Francisco de Asís quería vivir el Evangelio sin comentarios. Ahora nos pide el Papa que vivamos estos 20 y aquí nos estamos viendo que nos vayamos, que nos reunamos con la gente, que estemos con la gente, que vivamos la fe con la gente. Yo creo que eso es una novedad también, porque provenimos de una espiritualidad demasiado individualista. El número 272. El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios hasta el punto de que quien no ama al hermano camina en las tinieblas. La primera carta de Juan. Permanece en la muerte, la primera carta de Juan, y no ha conocido a Dios. Benedicto XVI ha dicho que cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios. Y que el amor es, en el fondo, la única luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da fuerza para vivir y actuar. Por lo tanto, ahí tenemos el centro de la experiencia cristiana. La experiencia cristiana es una experiencia de amor, de estar con la gente, de convivir con la gente, de compartir. Siempre con una espiritualidad y con una oración, porque si no nos cansaríamos y nos agotaríamos. Pero con esa profundidad y con esa radicalidad de relaciones humanas también. La misión del misionero que somos cada uno de nosotros es el bien de los demás, es la felicidad de los otros, es una apertura de corazón que es fuente de felicidad. Si nos cerramos, es un lento suicidio. Cada persona es digna de nuestra entrega, de nuestro cariño, de nuestro amor. Es imagen de Dios y refleja algo de la gloria de Dios, de su ternura, de aquella ternura infinita del Señor. Si Jesús ha dado la vida por él, yo también tengo que encontrar esa belleza y tengo que descubrir esa misma experiencia de amor y de ternura. Y así entramos en la acción misteriosa del resucitado y de su espíritu. Algunas personas no se entregan a la misión, dice el número 275, pues creen que nada puede cambiar y entonces para ellos es inútil esforzarse. Pero tenemos que salir de ahí, porque si no caeríamos en la acedia, en la comodidad, en la flojeza, en la tristeza insatisfecha, en el vacío egoísta. Es una actitud autodestructiva, hay que salir de ahí. Jesucristo verdaderamente vive. De otro modo, si Cristo no resucitó, nuestra predicación está vacía. El Evangelio nos relata que cuando los primeros discípulos salieron a predicar, el Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra. Eso también sucede hoy. También hoy podemos experimentar todos nosotros la experiencia de Jesús vivo y resucitado en medio del mundo y de la Iglesia.
Así el Evangelio brota, crece, nace de nuevo. La fe también, dice el número 278, es creerle a Él. Creer que es verdad que nos ama, que vive, que es capaz de intervenir misteriosamente, que no nos abandona, que saca el bien del mal con su poder y con su infinita creatividad. Es creer que Él marcha victorioso en la historia en unión con los suyos, los llamados, los elegidos. El reino de Dios ya está presente en el mundo y está desarrollándose aquí y allá de diversas maneras. Uno sabe, y ya acabo con el 279, uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo, tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de los trabajos realizados por amor. El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere. Nosotros nos entregamos, pero sin pretender ver resultados llamativos. Todos ellos quedan en manos de Dios. Acaba el Papa Francisco con: María es la estrella que nos ilumina en esta etapa evangelizadora. Ella ha sido la mujer que con su propia experiencia sabe vivir todos estos momentos difíciles de la fe. María transforma la pobreza en ternura, sabe descubrir en esta realidad, en esta oscuridad de Dios, momentos de alabanza. María es la mujer que está atenta a las necesidades humanas, que tiene un corazón abierto a las heridas, comprendiendo a todas las personas. María es madre de todos, acompaña con cariño materno a cada uno de nosotros. María es también la que está con nosotros en todo este nuevo caminar para que seamos evangelizadores con Jesús en esta nueva etapa, oscura, difícil, pero llena de esperanza en medio de la historia. Y acabo leyendo un último fragmento del Papa Francisco, el número 280, en el cual se recoge también como todo lo que esta exhortación nos está transmitiendo es su reflexión, pero también es vida, es su experiencia, es su esperanza, es su ánimo, es su ilusión, que todo eso también se nos pueda transmitir a cada uno de nosotros. Número 280. Para mantener vivo el ardor misionero hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo, porque Él viene en ayuda de nuestra debilidad. Pero esta confianza generosa tiene que alimentarse y para eso necesitamos invocarlo constantemente. Él puede sanar todo lo que nos debilita en el empeño misionero. Es verdad que esta confianza en lo invisible puede producirnos cierto vértigo. Es como sumergirse en un mar donde no sabemos qué vamos a encontrar. Yo mismo lo experimenté tantas veces. Pero no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada momento. Que María, la estrella de la evangelización, Madre de Dios y Madre nuestra, nos acompañe y nos enseñe a ser misioneros del Evangelio, de la alegría del Evangelio en medio del mundo. Gracias.